Y vamos a comenzar a compartir pantalla. Bueno, les pido ahí si se ve bien, si alguien me puede. Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, como hacemos en todas estas instancias, un poquito lo que hacemos es primero analizar un poquito el contexto internacional, qué pasa en la región. En esta oportunidad ya vamos a tener los datos oficiales de lo que es el primer trimestre del año en materia de actividad económica y esos datos los vamos a complementar, como ustedes bien saben, con los resultados de la encuesta que hacemos aquí en la Cámara de Comercio, los datos la encuesta refiere específicamente a lo que es el sector comercio y servicios. Y bueno, y un poquito a partir de esta información, que es hasta el primer trimestre del año, o sea, ya casi estamos terminando lo que sería la primera mitad del año, vamos a poder ver y analizar en conjunto un poco de las perspectivas para estos meses y para lo que es la segunda mitad del año. En términos generales, a ver, la situación no cambió tanto respecto a lo que veíamos en el webinar anterior, ¿no? Lo que sí está claro es que más allá de las diferentes medidas anunciadas por Estados Unidos, por China, Unión Europea, etcétera, lo que sí está claro es que hay niveles de incertidumbre muy altos, históricamente altos en el mundo. Ahora se suma la guerra en el Medio Oriente. O sea, tenemos claramente diferentes acontecimientos que están ocurriendo que hacen que los niveles de incertidumbre estén muy elevados y eso claramente tiene un impacto directo en lo que es el crecimiento mundial, en particular de las principales economías, ¿no? Ya veníamos de un 2024 donde el crecimiento mundial había sido débil históricamente. Vamos a tener un 2025 donde también se va a dar este contexto de menor crecimiento cuando uno compara respecto a lo que ha sido la historia, ¿no? Y a su vez, cuando uno también ve las proyecciones en este último tiempo, la mayoría de ellas, en particular, han sido, estos son los datos hasta abril del 2025, han sido corregidas a la baja. O sea, claramente los diferentes acontecimientos están incidiendo en los resultados económicos en las principales economías y por lo tanto eso también claramente tiene un impacto a nivel de la región, bueno, y en concreto con Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, este contexto de menor crecimiento, como decíamos, los shocks arancelarios, la incertidumbre, esto ha afectado las perspectivas económicas para lo que son el cierre del 2025. Como les decía, se ajustaron las proyecciones a la baja y nuevamente, ¿no? Seguimos en un contexto de crecimiento mundial bajo, ¿sí? Después podemos entrar en algunos casos en particular, pensando para adelante, ¿no? Esto es a nivel agregado, ¿sí? Pero como les decía, bueno, este contexto de incertidumbre, de afectación del crecimiento mundial, por estos anuncios proteccionistas por parte de Estados Unidos, bueno, que fueron cambiando, se van modificando, yo diría que semana a semana se van modificando, pero en cierta forma quizás claramente hoy estamos en una situación quizás más moderada respecto a lo que fue los anuncios allá en el mes de abril, ¿no? Pero de todas formas claramente está teniendo un impacto en lo que tiene que ver con el encarecimiento de insumos, con las cadenas globales, y eso también reduce la eficiencia de las actividades productivas y por lo tanto eso también tiene un impacto en la actividad económica, en los niveles de precios en las diferentes economías, ¿no? Y también en las corrientes, tanto comerciales como de inversiones, también hay una incidencia negativa en ese sentido. En Estados Unidos, pese a esas señales de deterioro, ¿no? Lo que veíamos, esas expectativas de menor crecimiento, sin embargo, los niveles inflacionarios que a priori uno podría decir que estarían más tensionados por este marco más proteccionista y eso podría estar incidiendo al alza en lo que refiere a los precios, sin embargo, la inflación ha cedido en torno del 2,3%. El objetivo inflacionario en Estados Unidos es el 2%. O sea, hay una tendencia
a menores presiones inflacionarias, lo cual hace que la relajación monetaria, ¿sí? Es decir, la reducción de las tasas de interés, que quizás hace unos meses se veía más lejana en el tiempo, bueno, quizás este contexto de menor presión inflacionaria en Estados Unidos nos puede permitir avisorar una relajación monetaria o menores niveles de tasa de interés para la segunda mitad del año. Ahí a ver, los diferentes analistas, algunos hablan de septiembre, otros hablan de noviembre, pero bueno, sí es verdad que hay un contexto, tanto en términos inflacionarios como de actividad económica en Estados Unidos, que podría dar lugar a una reducción en las tasas de interés. En estos momentos se está reuniendo la Fed, donde según los diferentes analistas, se mantendría la tasa de interés, es decir, todavía no hay una tendencia a la baja, pero sí hay una expectativas de que se mantenga, pensando en próximos meses que pueda haber una reducción de la misma, lo cual, como ustedes saben, ¿por qué hablamos de esto? Porque, bueno, eso claramente impacta en el dólar a nivel internacional, pero también impacta en países como Uruguay en materia de financiamiento externo y a la hora de atraer inversiones. Una tasa de interés más baja claramente hace que el costo de financiamiento para países como emergentes, como el caso de Uruguay, se reduzca, y también lo que tiene que ver con el costo de oportunidad por parte de los inversores. O sea, hay un mayor atractivo en este caso a países como Uruguay para trasladar o realizar sus inversiones, con lo cual eso es una buena señal para Uruguay, pensando en la segunda mitad del año. En materia de precios internacionales, también es otro elemento que también muchas veces compartimos acá en estos webinars, porque bueno, claramente como ustedes saben, Uruguay depende mucho de su sector agroexportador, entonces bueno, ¿qué pasa con los precios internacionales? Es un factor clave. A ver, no hay un contexto, a ver, si bien el contexto en términos agregados no es el más favorable, pero cuando uno ve desde una perspectiva histórica, los precios de los alimentos están en un momento con ciertas diferencias según los productos, pero están en un momento alto. No se han registrado caídas fuertes, ¿sí? En algunos precios. Para poner un ejemplo, en el caso del precio de la carne, que es uno de los principales productos exportados por Uruguay, cuando uno ve el promedio histórico de los últimos años, 23-24, los precios actuales están por encima un 30%, en el caso de la soja un 7%, en otros productos como los lácteos sí hay una caída, entonces hay, como le diría, una situación bastante diferente según los productos en cuestión. Quizás ahora el factor más incierto tiene que ver con qué va a pasar con el precio del petróleo en este contexto de mayores tensiones geopolíticas, y eso puede sí ser no una buena noticia para Uruguay en materia de precio del petróleo, y por lo tanto cómo eso incide en los costos de la matriz de producción de Uruguay, y por lo tanto también la matriz exportadora. Como les decía, más allá de este contexto de menor crecimiento, en el caso de China en particular, que sí veíamos proyecciones a la baja, sin embargo, pensando para más adelante estos vaivenes que hubo en materia arancelaria, donde comenzamos con aranceles muy altos y hoy se han moderado en materia de aranceles proteccionistas por parte de Estados Unidos, en particular con China. Esos aranceles más moderados van a tener una incidencia positiva en China, con lo cual quizás podemos esperar para los próximos periodos una revisión de estas proyecciones de crecimiento, y en este caso una revisión al alza, con lo cual ahí las noticias tan malas que fueron en los anteriores meses quizás hoy puedan comenzar a revertirse parcialmente, pero bueno, eso también es una buena noticia para Uruguay, dado que China en materia de bienes, como ustedes saben, es el principal destino de nuestras exportaciones. En el caso de la Unión Europea claramente tuvo una reacción ante este contexto proteccionista, lo cual eso hizo que se despierte, como algunos han hablado, de la Unión Europea, allí liderado por Alemania, en un nuevo gobierno, donde claramente se ha impulsado un mayor gasto y una reactivación económica a través de inversiones en lo que tiene que ver con gasto en defensa, pero eso también va de la mano de una solidez de su democracia y recuperación económica, con lo cual eso también puede hacer que la Unión Europea pueda revertir esos escenarios de menor crecimiento que veíamos previamente. O sea que esto en el contexto internacional. A nivel de la región, como siempre, hacemos foco en Argentina y en Brasil. En Argentina, bueno, como ustedes saben, el ajuste fiscal, como hay eventos importantes, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario en el mes de abril, ¿no?
en abril, el levantamiento del cepo. Quizás a priori había como un cierto riesgo de que, bueno, efectivamente las cotizaciones, en particular la cotización Blue, subiera de forma importante ante el levantamiento del cepo, pero bueno, eso efectivamente no sucedió, lo cual es una buena noticia, o sea, que ahí los diferentes agentes económicos en cierta forma respondieron a estas medidas que va tomando Argentina en pos de reordenar su macroeconomía. Y bueno, eso hizo que la nueva valor del dólar se mantuviera salido del cepo, más o menos en torno a lo que es el valor oficial, lo cual eso es una buena noticia. Hoy atraviesa una situación de superávit fiscal, una inflación anual que se ha moderado drásticamente, hoy estamos en el 43%, llegamos a estar por el 200%, los últimos datos de inflación incluso para ahora, para el mes de mayo, una inflación mensual en este caso de menos del 2%, o sea que Argentina lentamente va reordenando su macroeconomía. Esto va de la mano también con un impulso en su actividad económica para lo que es el 2025. Sin embargo, quizás el mayor desafío que tiene acá Argentina es que, bueno, esta situación se mantenga en los próximos meses, en particular en momentos electorales que está atravesando, o sea, de contextos políticos más complejos. Entonces, bueno, acá el desafío es que este reordenamiento efectivamente se mantenga y que se logre normalizar el mercado cambiario y que esto le permita a Argentina ingresar en una nueva etapa de estabilidad macroeconómica de forma de atraer mayores niveles de inversión para efectivamente consolidar esa senda de recuperación y de mayor crecimiento, más allá del rebote que va a tener en el 2025, ¿no? Esto quizás con una mirada de más de largo plazo. Argentina todavía presenta niveles de inversión respecto al PIB menos del 15%. Tengamos en cuenta que un valor más o menos esperable para este tipo de economías en el entorno del 20%. En Uruguay estamos 16,5%, o sea, todavía Argentina tiene espacio para justamente atraer mayores niveles de inversión y efectivamente crecer de forma sostenida en el tiempo. Tenemos a Brasil, ¿sí? Claramente también para Brasil el entorno global menos favorable pesa sobre su crecimiento, en particular con una mirada más allá del 2025, sino ya 2026, o sea, tasas de crecimiento proyectadas relativamente magras para lo que es la economía brasileña, todavía con un camino para recorrer en materia de reordenar su macroeconomía, en materia fiscal, ¿sí? Si bien se ha reducido, pero todavía tiene un déficit fiscal alto. ¿Sí? De todas formas, bueno, es importante que lentamente se vaya reordenando, ¿sí? La inflación se ha moderado y eso anticipa un poco el fin del ciclo del aumento sucesivo que ha tenido Brasil de las tasas de interés, que eso también obviamente contrae el crecimiento económico. Los diferentes analistas proyectan un fin de ese ciclo de aumento de tasas, dado una inflación que ha amortiguado y bueno, y eso claramente abrirá un espacio para que efectivamente Brasil pueda crecer. En estos últimos tiempos el real se ha apreciado en los últimos meses, más o menos en el entorno del 10%, revirtiendo en cierta forma las pérdidas sufridas que tuvo durante el 2024, o sea, un real que tuvo un aumento de más del 30% durante el 2024, hay cierta reversión, pero todavía el real continúa siendo se ha depreciado fuertemente en estos últimos tiempos, más allá de esta reversión, entonces también eso juega en los resultados de la economía de Brasil. Ya entrando un poquito ahora, porque me estoy extendiendo un poco más, voy a ir un poquito más rápido, entrando un poquito en lo que es la actividad económica en Uruguay. Estos son los datos que se publicaron perdón, la semana pasada en materia de datos oficiales de crecimiento de la actividad económica. Hay algunos aspectos a destacar. La economía creció más del 3% en el primer trimestre en la comparación interanual. En términos desestacionalizados, presentó un crecimiento bajo, el 0,5, con cierta amortiguación respecto a los periodos anteriores, y esto nos permite proyectar crecimientos o ajustar las proyecciones para los próximos años, donde se proyecta un crecimiento en torno del 2 y 1,8 para los próximos periodos. Algunos aspectos a destacar, ¿no? Primero,
se moderan los niveles de crecimiento respecto a lo que fue el rebote del 2024, que la economía creció más del 3. Es esperable que ciertos acontecimientos que estuvieron presentes en el primer trimestre del año, que dieron este resultado del 3,4, no estén presentes en los próximos meses, con lo cual, por eso nuestras proyecciones se han ajustado a la baja y por eso esperamos un crecimiento para el 2025 en torno del 2 o incluso con algunas décimas por debajo del 2%. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos que estuvieron presentes en el primer trimestre y que no es esperable que estén en los próximos periodos? Por un lado, lo que fue la incidencia de la industria manufacturera, que tuvo una incidencia de casi el 50% en el crecimiento registrado en este periodo. Eso es porque, bueno, estamos comparando un periodo donde la refinería de ANCAP no estaba en funcionamiento y eso claramente afecta los datos. Por otro lado, tenemos la temporada turística, una temporada turística, si bien todavía no tenemos los datos oficiales del Ministerio de Turismo, pero sí, según diferentes datos de migraciones y demás, claramente los resultados de la temporada turística del 2025 fueron mejores a lo que fue la del 2024 y bueno, también eso es un factor que incidió en estos resultados en el primer trimestre y que no va a estar presente durante los próximos periodos. Por lo tanto, esperamos menores niveles de crecimiento para los próximos periodos y por lo tanto esta proyección del 2% para lo que sería el cierre del año 2025, un escenario de crecimiento pero más bajo respecto a periodos anteriores y también por debajo de lo que es el potencial de crecimiento de nuestra economía, estimada en torno del 2,5%. O sea que todavía ahí Uruguay presenta desafíos importantes en materia de revitalizar estimular mayores niveles de crecimiento en su economía. Lo planteaba en una entrevista el ministro de Economía Odón estos días, ¿no? Donde Uruguay efectivamente necesita en los próximos años poder crecer más del 2% para cumplir con todas las demandas, ¿no? Tanto económicas como sociales. O sea que todavía allí hay un desafío importante para lograr mayores tasas de crecimiento de aquí a los próximos periodos. En materia de los principales sectores que nos interesan a nosotros para lo que es el resultado del sector comercio y servicios, tenemos el consumo que viene pasando con el consumo. El consumo creció en el primer trimestre del año, ya venía creciendo en periodos anteriores, ¿sí? Sin embargo, cuando uno proyecta para adelante, lo vamos a ver más adelante, pero efectivamente los fundamentos del consumo privado asociados en particular con lo que es la confianza del consumidor y el comportamiento del mercado de trabajo pierden dinamismo de cara a los próximos meses, con lo cual también estamos proyectando un comportamiento del consumo privado menos dinámico para lo que es el cierre del 2025. Después así, aquí tenemos el agregado de comercio, alojamientos y suministro de comidas y bebidas. Allí, como les decía, también crece, en este caso 2,3%, y allí hay algunos rubros en particular, como les decía, asociados al turismo y también lo que es la venta de vehículos, productos textiles y bienes duraderos fueron los que impulsaron el resultado en este primer trimestre del año. Allí también otros indicadores que muestran un poco o que en cierta forma configuran este escenario del primer trimestre del año en materia de consumo, en materia de lo que es el sector comercio y servicios. La recaudación del IVA efectivamente también mantiene una dinámica de crecimiento en estos últimos meses y en particular en el primer trimestre del año, creciendo en términos reales en un torno del 7%, en línea con esto que veíamos previamente, ¿no? Con un aumento del consumo privado y también un crecimiento del sector. También aquí vemos los datos en materia de comercialización de vehículos, donde también hay un crecimiento en materia de venta de vehículos en el mercado interno y que eso también claramente tiene una incidencia directa en el resultado del sector comercio en particular. Y después también otro dato a seguir de cerca también refiere a lo que son las importaciones de bienes de consumo, si bien con cierto desfasaje, pero también un escenario de crecimiento en la comparación interanual respecto a mayores compras en el exterior de bienes de consumo para comercializar en el mercado local. Esto es hasta el primer trimestre del año, un poco para contextualizar estos resultados que veíamos previamente en materia de consumo y del sector comercio. Ay, me quedó medio cortito.
Un poco ya entrando en lo que es el resultado de la encuesta en particular, estos son datos que, como ustedes bien saben, generamos aquí en la Cámara de Comercio con el apoyo del INEFOP y con la empresa Equipos que nos ayuda en el proceso de relevamiento de la información a nivel de todo el país. Son empresas del sector comercio y servicios que conforman esta muestra. En particular, para este informe tenemos 222 empresas de 14 rubros. ¿Qué nos presentan los resultados? En materia agregada hay un crecimiento del sector. El sector ya venía creciendo durante el 2024, el repunte que tuvo luego de un complejo 2023, como ya sabimos y lo hemos analizado en diferentes oportunidades aquí. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que en los últimos periodos hay un ritmo de crecimiento menor, ¿no? Respecto a lo que fue los últimos meses, en particular el segundo semestre del 2024. Pero más allá de estas conceptualizaciones, el sector continúa creciendo de forma menos dinámica, pero crece en lo que es el primer trimestre del año y allí nuevamente, ¿no? La temporada turística fue un factor importante y de relevancia en los resultados de este sector y también, como lo vamos a ver más adelante, las correcciones de precios, en el caso con Argentina y cierto desafío con Brasil, también han incidido en los resultados de este sector, en particular para lo que es el primer trimestre del año. Dejo a Mariano para que nos cuente un poquito qué pasa a nivel de rubros y a nivel de diferentes categorizaciones que llevamos adelante dentro de lo que es la encuesta. Buenas para todos. ¿Cómo andan? Bueno, ingresando en lo que es el análisis de la encuesta por categorías, como decimos nosotros, aquí presentamos en esta diapositiva lo que es los resultados, cómo se comportaron las ventas según el tamaño de las empresas, bien, para este primer trimestre del año, donde vimos que, a diferencia del trimestre anterior, del cuarto trimestre de 2024, donde las ventas habían crecido para todos los tamaños de empresa. En esta oportunidad, las microempresas volvieron a caer. Ya las micro venían en una senda de caída de las ventas, cuando en el cuarto trimestre pudieron salir de ese escenario de estancamiento cuando crecieron en el periodo anterior. Sin embargo, nosotros habíamos mencionado en el webinar anterior bueno, que era un resultado para esperar a ver qué sucedía si efectivamente se confirmaba que las microempresas, como les digo, ya venían de hace varios periodos de sucesivas caídas de sus ventas, habían logrado salir de esa situación, de ese contexto negativo, digamos. Y bueno, en este trimestre, el primer trimestre del año, volvieron a caer alrededor de un poco por encima de 1%. Así que bueno, digamos, lo mismo. Queremos esperar quizás a ver qué sucede en los periodos siguientes, ¿tá? Ver si, bueno, si efectivamente estas empresas, las micro, como que vuelven a ese escenario negativo o no. Y para comentar simplemente en el anterior, del resto de los tamaños de empresas, todas crecieron, ¿tá? Donde destacaron las medianas empresas en esta oportunidad, que crecieron por encima del 3%. Luego, en lo que es el análisis por localización geográfica, tenemos también como quizás un poco una situación un poco diferente a lo que venía siendo anteriormente, ya que en esta oportunidad, en este primer trimestre del año, lo que es el interior del país, la región del centro y el litoral, cayeron en su nivel de ventas reales en este periodo respecto al primer trimestre de 2024. ¿Tá? Quizás una acotación es que, para agregarlo al análisis, en el sentido de que tanto la región del centro como la región del litoral los periodos anteriores venían creciendo en realidad. Entonces, quizás lo mismo, ver este dato con cierta cautela y, bueno, ver en lo que va a ser los resultados posteriores, en los periodos posteriores, si este escenario de caída se confirma
para estas regiones del interior en particular. Luego, en lo que es el interior también, crecieron, sin embargo, el noreste del país y la región de la costa, que es en línea un poco con lo que decía Ana Laura de lo que fue la temporada turística de verano. Bueno, la región de la costa claramente este resultado de este periodo estuvo influido, bueno, lo que fue el comportamiento justamente de la temporada y el consumo en toda esa zona del país de turistas. Y por último, Montevideo volvió a crecer, ya viene creciendo desde hace varios periodos, creció 1,4%, a pesar de que creció, lo hizo a un ritmo más moderado que lo que fue periodos anteriores. Ahí. Bien. Eh, Aquí lo que hacemos nosotros siempre, luego de mostrar los resultados a nivel de categorías, intentamos graficar y explicar algunos de los rubros. No entramos en cada uno porque si no sería muy extenso. Pero, bueno, nada, hacemos eso. Comento por si hay alguien que no había venido todavía, como que ponemos el foco en algunos rubros en particular. En este caso, presentamos allí el rubro de informática, eh, que fue uno de los rubros, forma parte del comercio que es justo de los que tuvo mejor desempeño en este primer trimestre del año, creciendo 5,8%, o sea, casi 6%. Se modera la tasa de crecimiento respecto a lo que fue la anterior tasa en el cuarto trimestre del año, que había sido casi 20%, pero sí ya se asemeja a lo que habían sido las tasas de crecimiento anteriores. Además tuvo un índice de difusión bastante elevado, cerca del 60%, es decir, que puntualmente 58% de las empresas establecieron que sus ventas crecieron en el primer trimestre del año, en este rubro en particular, en informática. Y en cuanto a expectativas, tenemos por un lado lo que son las expectativas a corto plazo, que es la facturación para el próximo trimestre del año, o sea, para el segundo trimestre del año, que quizás un poco más de cautela si comparamos con lo que son las expectativas de rentabilidad futura, o sea, para el año siguiente, ya que, bueno, como decimos ahí, las expectativas de facturación para el próximo trimestre, un poquito más de la mitad de los empresarios no espera cambios en la facturación. Sin embargo, cuando se le pregunta hacia adelante, si un año hacia adelante, un 62% espera que la rentabilidad sea mejor o mucho mejor. A ver, espera, Mariano, porque no están viendo la pantalla completa, me están diciendo. No sé por qué nosotros. Ay, ok, a ver, ¿cómo hago por acá? A ver, que voy a intentar cambiarlo. Entonces, Acá. y que también. Ven las notas, lo que pasa. A ver, esperen un segundito. Estamos miércoles, ¿no? Ok. A ver, esperen un segundo. Si lo podemos mejorar. Qué raro, no se veía bien. Ahora. ¿Se siguen viendo las notas ahí? A ver si alguien nos puede avisar. ¿Hola? Sí, ahí se siguen viendo, sí. Sí. Bueno, no sé. No, ¿Qué? espera. Esto configuración de visualización. A ver, ahí duplicar presentación. Ahí. A ver, no sé si. Ahí cómo se Ok, ve. ahí se ve bien. Está, perfecto. Perfecto. Gracias, perdón. Bueno, igual les vamos a Ahí mandar. bien.
Ah, perfecto, muchas gracias, disculpen. Les vamos a mandar igual la presentación para aquellos que no hayan podido ver en detalle. Bien, continuamos con en este caso el rubro indumentaria, que también es uno de los rubros con mejor desempeño en este periodo, en este primer trimestre del año, y a su vez es, digamos, ampliando un poco la visión, mirando, observando periodos anteriores, es un rubro que atraviesa por una senda de crecimiento ya hace varios periodos. En este caso puntual, creciendo un poco por encima del 8% su nivel de ventas reales y manteniendo un índice de difusión bastante elevado, como allí apuntamos del 67%. En lo que refiere a expectativas, un poco como les comentaba con el caso de informática, bueno, se ubicaron en una zona de optimismo para lo que es la facturación para el próximo trimestre del año y en lo que es para la rentabilidad de aquí dentro de un año, el 40% de las empresas esperan que la rentabilidad mejore. Pasando a lo que es el rubro de minimercados y supermercados, ambos crecen en el primer trimestre del año, de igual magnitud, 2,7%. Eh, de aquí, bueno, quizá destacar que, bueno, más o menos en línea con lo que es el resultado global el del crecimiento del sector. Bien, bueno, un índice de difusión en el caso de supermercados también bastante elevado, de 65%, es decir, que el 65% estableció que sus ventas crecieron. Y en cuanto a expectativas para el rubro de supermercados en particular, son también optimistas en cuanto a la facturación del próximo trimestre y en cuanto a la rentabilidad dentro de un año, también. Luego, ingresando en lo que es el cuidado personal, este es un rubro particularmente, como muchos aquí sabrán, y más si estuvieron en webinars anteriores, un rubro bastante golpeado en los periodos anteriores, más que nada en lo que era 2023, 2022. Bueno, el año pasado, 2024, que fue como un año de recuperación del sector comercio y servicios, se podría decir, un poco lo mencionaba Laura, en línea con esos resultados, el rubro de cuidado personal en cierta medida pudo acompañar como esa recuperación, pudiendo registrar tasas positivas de crecimiento. Sin embargo, en este primer trimestre del año cae un poco por encima del 3% respecto al primer trimestre de 2024. Sin embargo, comentar más o menos lo mismo que les comentaba anteriormente con lo que era cuando analizábamos las ventas por localización geográfica, o sea, ver quizás este dato también con un poco de cautela y ya que venía de dos periodos consecutivos de crecimiento, bueno, ver si efectivamente este rubro vuelve a ingresar en un escenario de caída de sus ventas o simplemente es en este caso puntual. Y también acompañando quizás el resultado de caída, importante que el índice de difusión bueno, nos muestra que es una caída generalizada, ya que solo el 30% Ujú. de las empresas establecieron que sus ventas crecieron. Eso como para acompañar quizás que va en línea con el resultado del rubro. Y finalmente, terminando este breve análisis de los rubros, tanto restaurantes y confiterías como hoteles ya corresponden a lo que es la parte de servicios del sector, en particular restaurantes y confiterías que tras la caída que registró en el trimestre anterior, finalizando el año 2024, volvió a crecer una tasa bastante moderada, pero recupera su crecimiento y quizás destacar de este rubro que existe en relación a la rentabilidad futura, existe un importante optimismo, ya que como apuntamos allí, el 78% de los empresarios espera que la rentabilidad futura sea mejor o mucho mejor. Finalmente, para mencionar el caso de hoteles, y quizás en línea con un poco lo que comentaban a Laura de la temporada turística, que por más que no están los datos oficiales, aún
publicados por el Ministerio de Turismo, todo hace indicar que fue una buena temporada turística y probablemente mejor que la de 2024. Bueno, en línea con estos pronósticos, los hoteles, la venta de los hoteles en el primer trimestre de este 2025 crecen 4%. Lo hacen por segundo trimestre consecutivo, ya que habían crecido también cerrando el 2024, con un índice de difusión también 57%, bastante elevado. Y bueno, y en términos de expectativas, en cuanto a la rentabilidad para el próximo año, rentabilidad futura, un 40%, más de una tercera parte de los empresarios espera que la rentabilidad sea mejor. Creo que ya, la última de los... Bien. Bueno, buenísimo. Un poquito para complementar esto, los datos que nosotros presentamos en la encuesta, también seguimos de cerca desde la Cámara los datos que publica Radar, el Radar de Fantech, que es una canasta de consumo de productos en particular, cuidado personal, lo que es alimentos y lo que es limpieza. Acá quizás el dato interesante, estos son datos hasta el primer trimestre del año, una situación, diríamos, según esta información de cierto estancamiento, diríamos, en el comportamiento del consumo. Quizás acá el dato que, por eso esto que planteaba Mariano, ¿no? De tomar esa caída que nos registró a nosotros la encuesta del rubro cuidado personal de caída, quizás tomarlo con cierta cautela, porque cuando uno ve el dato acá de Scantech, ve un crecimiento en el rubro cuidado personal, con lo cual, bueno, ahí vamos a ver si efectivamente esa caída fue puntual por los resultados propios de la muestra de nuestra encuesta, o si, bueno, o si coincide, o si por el contrario el rubro cuidado personal continúa atravesando una fase de recuperación. Y un poco también en materia de zonas, lo que veíamos allí, que esto sí va en línea con los resultados que nosotros presentábamos en la encuesta, la zona de la costa, sí en el primer trimestre un crecimiento, allí tenemos del 8%, o sea, un crecimiento más importante, más asociado con el turismo, en el caso del litoral, cierta recuperación y en el caso con Brasil, crecimiento también, pero quizás de menor relevancia, o sea, más allá del diferencial de precios con Brasil, la temporada de turismo, o sea, la temporada turística, perdón, también juega en los resultados en este primer trimestre del año en esas zonas en particular. Acá un poquito para ver justamente, ¿no? Claramente la situación con frontera es una realidad que juega mucho en lo que tiene que ver con los resultados del sector comercio y servicios en materia de relaciones de precios con nuestros principales vecinos y también orígenes de turistas que llegan a nuestro país, en particular con el caso de Argentina. Acá un poco lo que ya veníamos viendo, ¿no? Una mejora de precios relativos con Argentina, lo cual en cierta forma no se equipara en materia de precios con Argentina, lo cual eso es una buena noticia por lo pronto. Perdón, acá. Y por el contrario, en el caso con Brasil, hemos tenido un encarecimiento con la economía brasileña, lo cual eso claramente juega en contra, en particular en el sector comercio, en estos departamentos localizados o que hacen frontera con Brasil. Allí tenemos lo que es el índice de precios fronterizos, en el caso con Brasil y en el caso con Argentina. Como ven, en el caso con Argentina, llegamos a estar con un diferencial de precios más del 200% y estamos en el entorno del 20%, y con Brasil hoy estamos en el 80%. Sin embargo, cuando uno amplía la mirada, o sea, Uruguay sigue teniendo problemas de competitividad, sigue teniendo una baja competitividad a nivel regional, o sea, todavía desde un punto de vista histórico, Uruguay se presenta como una economía cara en comparación con sus países de la región. Y eso claramente, como les decíamos, tiene un impacto directo en la actividad económica y en la vida de las personas allí en los departamentos de frontera. Y bueno, y como ustedes bien saben, en la última semana el gobierno emitió diferentes medidas con el objetivo justamente de paliar en cierta forma esta situación de precios diferenciales y las consecuencias en materia económica y social
que se presentan allí en esos departamentos, tanto a nivel de empresas como de los habitantes. Y bueno, allí son las 5 medidas que están puestas sobre la mesa. Algunas que tienen que ver más con reactivación económica, otras que tienen que ver más con reactivación del mercado de trabajo asociado a un proceso de reactivación económica, algunas que apuntan, como por ejemplo la eliminación del IVA más hacia el lado del consumidor, y otras, también el caso del precio de la nafta, la reducción del IMESI, y otras que tienen una incidencia más directa en lo que tiene que ver con el negocio de las empresas, ¿no? Con reducir la carga o alivianar la carga y los costos de llevar adelante la actividad comercial por parte de las empresas formales. Allí como hay algunas diferencias en materia de localización, algunas medidas abarcan 20 kilómetros, otras 60 kilómetros. Allí hubo como también, ¿no? En líneas generales entiendo que los diferentes actores las han visto con buenos ojos y nosotros también como Cámara de Comercio. Sin embargo, después, bueno, empiezan como ciertas discusiones, por ejemplo, el tema de hasta qué punto llegan en materia si se extienden 20 o 60 kilómetros, es una cuestión a discutir y que está sobre la mesa. Y después muchas de ellas que algunas establecen topes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con materia de consumo, en lo que es el régimen simplificado, o sea, tendremos que esperar a la normativa, a la redacción de la misma para, bueno, entender más cómo van a funcionar en la operativa diaria este tipo de medidas, muchas de ellas asociadas también al uso del medio de pagos electrónicos, en esto de también pensar en la formalidad, de incidir hacia un nivel mayor de formalismo en estas regiones que se caracterizan por altos niveles de informalismo cuando uno compara la media del país. Como les decía, algunos comentarios que han surgido y que hemos intercambiado aquí en la Cámara y con quizás alguno de ustedes, respuesta a un problema estructural, busca mitigar, esto no es una solución, pero sí mitigar estos impactos negativos que tiene la situación de frontera. Como les decía, acciona sobre empresas y consumidores, busca reactivar la economía, acortar brechas de precios, ¿no? O sea, reducir costos en materia de fijación de precios y que eso al final del día si bien no la va a eliminar, pero acotar esa brecha de precios, en particular ahora con Brasil, lo que les decía, medios de pago electrónicos, ¿no? Viabilizar lo que es el canal formal de comercialización. Y bueno, y la importancia de hacer un seguimiento de las mismas, ¿no? ¿Qué impacto efectivamente tienen respecto a los objetivos allí perseguidos, ¿no? En materia de reactivación económica, reactivación del empleo, bueno, revisión, ajustes, esto que les decía, fijación de topes, muchas de ellas, un poco, que les quería decir, muchas de ellas, pero por ejemplo la que refiere a los 75 aportes, la reducción del 75 de aportes patronales, la que refiere al régimen simplificado y la que refiere a la eliminación del IVA requieren ley, o sea que ahí, bueno, tenemos determinados plazos a cumplir para que las mismas sean implementadas, en la que refiere con el subsidio del arrendamiento del POS y la del IMESI, esas vía decreto o resolución de la DGI pueden ser más rápido su implementación. O sea, pero bueno, la importancia de que están puestas sobre la mesa y de que hay un accionar de parte de las autoridades respecto a lo que es la situación de frontera, con lo cual, más allá de ajustes o discusiones que puedan surgir, visto como como un buen camino a recorrer. Como les decía, otro aspecto clave en materia de comportamiento del consumo, en materia del comercio y qué pasa con la relación de precios, pero qué pasa también a nivel local. Bueno, el comportamiento del dólar, claramente también es una variable que juega y mucho. Como ustedes saben, en los últimos tiempos se ha registrado una caída mensual del valor del dólar, una caída importante en el acumulado del año, incluso más del 5%. El último valor del dólar interbancario más o menos 4,3 está, o sea que ahí se consolida esta fortaleza del peso en un contexto global de debilitamiento del dólar, así como a fines del año pasado tuvimos un fortalecimiento del valor del dólar y un aumento del tipo de cambio a nivel local que iba en línea con lo que pasaba en el mundo. Bueno, en estos primeros meses del año también, ¿no? A nivel global hay cierto debilitamiento del dólar y eso va en línea también con qué está pasando en la cotización en nuestro mercado, y eso nos ha hecho ajustar las proyecciones en materia de valor del tipo de cambio para el cierre del 2025. Estábamos en torno de 44 pesos, ahora estamos más cercanos a 42 pesos, o sea que eso nos ha hecho un ajuste. Entonces, y también eso ha permitido cierta
esa mejora de precios relativos que quizás tuvimos en el cierre del año, bueno, se ha corregido a la baja en estos últimos periodos. Pero lo que decíamos anteriormente, desde una mirada histórica, cuando uno amplía más allá de estas correcciones que puedan haber en los periodos más acotados en el tiempo, Uruguay sigue presentando una baja competitividad en los diferentes mercados, tanto en la región como extra región. Después, en materia inflacionaria, esto sí, claramente es un dato bien relevante para nuestra economía, en materia del control de precios y cómo eso al final del día termina incidiendo en las decisiones de consumo y termina incidiendo también en las expectativas de los consumidores y también en los diferentes agentes, no solamente consumidores, sino también inversionistas, porque claramente esto juega a favor de una macroeconomía ordenada, ¿no? En ese sentido, las nuevas autoridades del Banco Central han sido enfáticas en el control de la inflación, incluso hablando, ¿no?, de esto que veíamos, hablamos que la meta ahora es el 4,5, o sea, ese es el objetivo de inflación que tiene el Banco Central. Sí, hay una acotación Sí, justamente en línea con esto que va a agregar, quizás vean que ahora, quizás ya lo vieron y si no van a ver que ahora el Banco Central en esto como nueva estrategia de comunicación, que hay más abajo, de hecho lo comentamos, pasaron a llamar lo que era anteriormente el rango meta, que iba entre 3 y 6%. Ahora como la meta pasa a ser puntualmente 4,5% de la inflación, ahora se pasa a llamar de rango meta a rango de tolerancia. exacto, Es una perfecto, acotación. exacto, porque el objetivo es estar en el 4,5% nuestra inflación o que tienda a ese nivel. Y como bien decía Mariano, ahí juega mucho el canal de expectativas que todavía están relativamente, o sea, van un poquito diferente a lo que son los niveles inflacionarios. Eso, bueno, hay que encauzar y en eso está trabajando el Banco Central. Es importante encauzar las expectativas hacia estos nuevos objetivos planteados por el Banco Central. Y sí es importante que, así como en la última reunión el Banco Central aumentó la tasa de interés, esperamos que esta política contractiva quizás se mantenga de alguna forma en los próximos periodos en línea con el cumplimiento de este objetivo de inflación. Sí es importante que el comportamiento del dólar, bueno, también ayuda a conseguir ese objetivo. Quizás una variable que va a ser ahora más compleja, que va a pasar a nivel del petróleo, a nivel internacional y cómo eso puede incidir. O sea, son elementos que pueden jugar. De todas formas, es esperable que esta política de tipo contractiva por parte del Banco Central se mantenga en los próximos periodos en línea con el cumplimiento de este objetivo. Otro elemento a destacar y que ya lo hemos presentado en otras oportunidades, pero bueno, ya ahora estamos ya ahí llegando a la nueva ronda salarial, a la 11ª ronda salarial que se va a dar ahora a partir del 1 de julio. Estamos esperando el llamado al Consejo Superior Tripartito, donde se van a presentar los lineamientos o las pautas por parte del Poder Ejecutivo para el proceso de negociación. Algunos aspectos que ya se pueden analizar o vislumbrar respecto a por dónde pueden ir esas pautas de negociación salarial. Como hemos visto en otras oportunidades, el tema de la desindexación de salarios, sí o no está puesto sobre la mesa. Quizás, y en palabras del propio ministro de Economía, se pueda ir hacia un proceso de desindexación quizás parcial, más gradual, donde justamente la desindexación vaya hacia los salarios más altos, pensar en correctivos al final del convenio. Bueno, ahí hay un proceso de discusión que, bueno, veremos después, más allá de las pautas, al final del día, que terminan por decidir las diferentes partes que van a estar en la negociación tripartita, ¿no? Acuerdos por tamaños de empresas, o sea, diferenciación de acuerdos respecto al tamaño de las empresas, esto que veíamos, ¿no? Como está claro el diferencial de comportamiento que tienen las empresas respecto a su tamaño y también respecto a su localización geográfica, más allá de la situación de frontera, ¿no? Hay otros aspectos que también inciden en las diferencias de comportamiento de las empresas según su localización geográfica, ajustes diferenciales para aquellos salarios más bajos, aquellos de los 25.000 pesistas, ¿no? Aquellos salarios sumergidos. Tengamos en cuenta que aproximadamente más del 30% de las personas ocupadas perciben un salario por debajo de los 25.000 pesos, entonces allí quizás haya algún tipo de propuesta de ajustes diferenciales para estos tipos de salarios
llamados sumergidos, acuerdos por 2 años, inclusión de cláusulas y la posibilidad de inclusión de cláusulas en otros aspectos que hacen a las relaciones laborales, en materia de género, cuidados, e incluso, ¿por qué no?, algo que pueda aparecer en algunos grupos que no ha estado, aspectos que tengan que ver con la productividad, no esencialmente productividad, pero quizás que vayan en línea hacia la productividad. Esto en línea con cómo se presenta esta nueva ronda salarial en materia, qué nos va a llevar en materia de salario real. Bueno, está claro que el salario real las proyecciones de salario real para este 2025 y 2025 se han desacelerado, 26, perdón, se han desacelerado de forma importante y bueno, eso también es un aspecto clave en materia de proyecciones de consumo y comportamiento del sector. Tiene que ver por un lado, por bueno, cuándo se van a dar efectivamente estos ajustes, pero más allá de eso, está puesto sobre la mesa una moderación del salario real. ¿Sí? O sea que ajustes nominales por encima de la inflación, pero en menor magnitud. Y también respecto al comportamiento del mercado de trabajo, otro tema también clave para los resultados del sector, ¿qué pasa con el mercado de trabajo? Bueno, un mercado de trabajo que si bien continúa generando nuevos puestos de trabajo en los diferentes periodos, en los últimos periodos, en los datos hasta abril y mayo, sin embargo, la velocidad de crecimiento es menor, ¿no? O sea, esos nuevos puestos de trabajo que se están generando están siendo menos dinámicos, o sea, hay menor cantidad de nuevos puestos generados periodo tras periodo, o sea que un cierto debilitamiento en materia de mercado de trabajo, eso también es una realidad que estamos enfrentando en el 2025, en línea también, como veíamos, con un contexto macroeconómico menos dinámico. Y acá un poco para no extendernos demasiado, pero sí, igual los van a poder entrar ustedes, pero otro aspecto clave que tiene que ver con las decisiones de consumo, con resultado del consumo privado y del sector, es lo que pasa del lado de la demanda, qué pasa con el consumidor, qué pasa con sus expectativas. Si bien el índice de confianza del consumidor se mantiene en una zona de moderado optimismo, pero sí hemos visto, o sea, registrado en el último dato, este es el dato a abril del 2025, hay una tendencia a la baja en la confianza de los consumidores. Como les decíamos, esto es respuesta al final del día en esta percepción negativa sobre la economía o una percepción de una economía menos dinámica y también a un contexto de salario real también más reducido, ¿no? Un aumento del salario real más reducido, menores ingresos disponibles por parte de los hogares en términos reales y eso efectivamente también afecta a las decisiones de consumo. Esto es lo que tiene que ver con la predisposición a la demanda, ¿sí? Los consumidores en algunos sectores en particular, y muchos de ellos que tienen que ver con la encuesta, se muestran más cautelosos respecto a, esto quiere decir que la intención de reducir de gastos aumentó, perdón, la intención de reducir gastos aumentó considerablemente en estos rubros en particular, o sea que allí también tenemos en este caso consumidores más cautelosos, pensando también en un horizonte de 3 meses. O sea, esto también nos permite proyectar ese escenario que hablábamos de consumo menos dinámico para el próximo periodo. Estos son indicadores también que van en línea con ese consumidor más cauteloso, en lo que tiene que ver con indicadores de atención a precios en supermercados y también en materia de fidelidad de marca, ¿no? Son todos indicadores que van en esa línea. Después acá. Y después un poquito también, bueno, las expectativas de los consumidores más cautelosas, pero también en materia de expectativas de los agentes, en este caso de las empresas, ¿no? Y allí compartimos con ustedes, esto es una encuesta que realiza la consultora Exante a diferentes directivos de diferentes empresas de nuestro país. Es una encuesta muy amplia, aquí solamente quisimos traer algunos datos pero sí en líneas generales los resultados de esta encuesta que fueron publicadas en el mes de abril, si mal no recuerdo, hay un debilitamiento generalizado del clima de expectativas, o sea, también el clima de negocios, el clima de inversiones también se ha deteriorado y eso nos muestra también una postura más cautelosa en materia de empleo, es decir, en materia de generar mayor empleo por parte de las empresas.
Y también allí, bueno, cuando se les pregunta, ¿no? Solamente, perdón, menos del 20% de los ejecutivos efectivamente está previendo aumentar su plantilla de personal y cuáles son los desafíos que enfrentan estas empresas o cuáles se entiende que son los principales desafíos. Allí la presión de costos y la competencia creciente se muestran como los principales aspectos. Pero lo que queríamos compartir acá, estos datos, es que también desde el lado del sector empresarial, no solamente del consumidor, se presenta un escenario más cauteloso para los próximos trimestres. Estos son datos que surgen de nuestra encuesta, la encuesta de actividad de cara al segundo trimestre, el índice de difusión, es decir, la cantidad de empresas que esperan que sus ventas crezcan durante el segundo trimestre del año, es en torno del 34%. Tengamos en cuenta que el índice de difusión del primer trimestre del año fue del 48%. Por lo tanto, nuevamente con estos datos también se reconfirma ese escenario de expectativas menos optimistas para los próximos meses. Y bueno, y aquí ya un poco dando cierre a la presentación y algunos aspectos que fuimos compartiendo con ustedes y que queríamos remarcarlos para que queden allí bien claros, el contexto internacional, lo que les decía, los riesgos en materia e incertidumbre respecto al comportamiento de los aranceles y las decisiones en materia de política comercial que se puedan ir tomando. Si bien hay un riesgo, pero en cierta forma estos ciertos vaivenes que tuvimos en el último tiempo parecería ser más equilibrado, lo cual eso estaría dando un margen de crecimiento mayor, en particular para China. Brasil crece poco y estamos caros frente a Brasil. Y como les decía, Argentina en un contexto macroeconómico más reordenado y avanzando hacia un proceso de atracción de inversiones y consolidar ese proceso de reordenamiento macroeconómico. Como en Uruguay, ya lo vimos, se desacelera el ritmo de crecimiento de la mano de un menor dinamismo esperado para el mercado de trabajo, una débil recuperación de los salarios reales y también como la falta de dinamismo o proyección de nuevos procesos de inversión que sean un motor para reactivar la velocidad de crecimiento de la economía. O sea que allí vemos todavía como un escenario incierto y complejo y les diría preocupante en cierta forma, ¿no? Pero digo, no con una bifurcación extrema, pero sí que nos desafía para los próximos periodos. Consumo privado, como les decíamos, los fundamentos del consumo privado evolucionan de forma menos dinámica, tanto en materia de confianza como en materia de comportamiento del gasto y predisposición al consumo, y eso en línea con el comportamiento del mercado de trabajo. En materia del frente fiscal, si bien acá no entramos mucho en estos aspectos, pero está claro que eso también es un desafío para nuestra economía. Estamos en pleno año de presupuesto y claramente allí hay un desafío en materia de reordenamiento de las cuentas públicas, con un déficit fiscal del orden del 3,7%, una deuda pública del 67% y un gasto público en términos del PIB del 33%, con importantes desafíos de ajuste a la baja en un escenario donde una economía crece poco. O sea que allí hay un desafío importante en materia de lograr cuentas públicas equilibradas y que no incidan al final del día en la actividad económica de forma negativa, ¿no? Estabilidad de precios y competitividad, como les decía, los desafíos en materia de competitividad de nuestra economía. Por un lado, fortalecimiento del peso uruguayo, se produce una pérdida de competitividad para los sectores exportadores, se encarecen los destinos turísticos, problemas de fronteras y al mismo tiempo se ayuda a controlar la inflación y mantener la estabilidad macroeconómica, ¿no? Esto como esta dicotomía que tenemos en materia de, bueno, estabilidad de precios y por otro lado las decisiones en materia de política monetaria y qué incidencia puede tener eso en el comportamiento del dólar y por otro lado qué pasa con nuestra competitividad, ¿no? O sea que ahí hay elementos que también van a estar en juego en el presente año y acá simplemente para terminar, que no lo nombramos en la presentación porque ya lo hemos nombrado en muchas oportunidades, pero en estos desafíos que entendemos que el sector comercio y servicios tiene de cara para los próximos meses, bueno, se agrega uno nuevo, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con las compras en el exterior y el impacto que esto está teniendo en algunos sectores en particular, en algunas empresas en particular y qué podemos proyectar para los próximos periodos. Estos son los últimos datos, tenemos al mes de mayo, los últimos datos son en el entorno de 200.000 operaciones que se registraron en el mes de mayo por un valor de 19,3 millones de dólares.
Veníamos, a ver, un poco los que llaman, nos han escuchado, ¿no? Pero previo a mediados del año pasado teníamos en el entorno de 45.000 operaciones, pasamos a un piso en el entorno de 160.000 operaciones. Bueno, el dato de mayo saltó un poquito hacia arriba en 200.000 operaciones, pero bueno, es un dato que seguimos de cerca, que lo venimos trabajando con ustedes, con el sector privado, pero también con las autoridades y un poco a la espera, ¿no? Con cierta necesidad de urgencia, de una respuesta, perdón, por parte de las autoridades por el impacto negativo que esto está teniendo en el sector comercio y como pueden ver ahí los datos, efectivamente parecería que el escenario de crecimiento se mantiene. O sea que es una preocupación para el sector, para la Cámara de Comercio y bueno, y en eso estamos trabajando con expectativas de que tengamos alguna respuesta por parte de las autoridades en el futuro cercano. Así que bueno, de nuestra parte terminamos por acá, nos pasamos un poquito de las 10, no cumplimos. Ah, bueno, a las 11, perdón, 5 minutos. Pero bueno, también abrir el espacio, si alguien quiere comentar algo, hacer alguna consulta, quedamos a las órdenes. Sepan que la presentación se la vamos a estar compartiendo. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta. Tenemos unos minutitos, ¿no? Bueno, ¿nadie? Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse. Para nosotros este es un espacio muy rico para compartir un poco el trabajo que hacemos todos los días acá desde la Cámara y bueno, y quedamos a las órdenes. Les mandamos por mail toda la información y bueno, y sepan que por cualquier duda, consulta, estamos acá del otro lado, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas Buenas gracias, mañanas. saludos. Chau, chau. Muchas gracias.